¿Vale la pena alojarse en un hotel 5 estrellas en Riviera Maya, más precisamente en Cancún? Quédense viendo este video que vamos a ver cuánto cuesta la noche, las instalaciones y obviamente si vale la pena. Vamos. Amigos, el hotel en cuestión en donde me estoy hospedando es el Iberostar Selection acá en la zona hotelera de Cancún. Y bueno, miren lo que es la fachada por fuera, pero qué elegancia la de Francia. Allá tenemos lo que sería la avenida Kukulcán, que está abarrotada de taxis. De todos los vehículos que pasan, un 70% son taxis y otro porcentaje son transportes privados, buses, etc. Porque si quieren ver un poquito más de la entrada del hotel, es esta. Cuenta con estas banderas, una bandera estadounidense, española, la bandera del hotel, la mexicana y la canadiense. Luego les voy a explicar más o menos por qué tienen estas banderas. Por cierto, tenemos la bandera española porque Iberostar es una cadena de hoteles española. Y por cierto, pequeño disclaimer, no me pagaron por estar acá, no me invitaron, no. Esto es una opinión real, una opinión verdadera de un huésped que, bueno, pasó un par de días en el Iberostar. Por cierto, si estás buscando una reseña del hotel, llegaste al video indicado porque te voy a mostrar lo más que pueda cómo es el hotel, los servicios, las instalaciones, etc. En la entrada tenemos lo que sería una zona de parking, una zona de parqueadero que no hay muchos autos, porque la mayoría son turistas que van al aeropuerto, vienen en un taxi acá y listo. Del otro lado tenemos otro edificio que, bueno, este es otro hotel, pero bueno, justito ahí pegado tenemos unas canchas de tenis y una cancha de fútbol 11. Wow, bastante grande la cancha, ya estarán viendo en tomas de dron, que por cierto, están incluidas. Luego hablaremos de eso. Ok, amigos, entremos al hotel que les muestro cómo es por dentro. El interior del hotel, miren qué bonito, miren qué elegante, qué elegancia la de Francia, ¿no? Del otro lado tenemos un poquitito más, miren qué bonito, qué elegancia, me gustan los colores, ¿eh? Una puerta automática por aquí, ya iremos afuera y les voy a mostrar. De este lado tenemos una cafetería que, escúchenme bien, funciona las 24 horas del día. ¿Se te antojó tragar un pastelito a las 12 de la noche? Podés venir acá tranquilamente. ¿Querés comerte una croissant con jamón y queso? Podés venir acá a las 4 de la mañana, nadie te va a decir nada. La cafetería siempre va a estar abierta. Pegadito a la cafetería tenemos lo que sería un spa, pero el spa tiene un costo extra, así como otros servicios del hotel, luego les cuento. Y es muy curioso, esto no sabía, tiene como su propio centro comercial, a ver, que es chiquito, pero venden las cosas necesarias, como por ejemplo ropa para la playa. Allá venden joyas, que bueno, para mí no es tan necesario, para otras personas quizás sí. Hasta tiene una tienda de recuerditos, para que no se te olvide llevarle la tortuguita marina a tu familia. Por cierto, miren qué lindas tortuguitas, Voy a ser sinceros, amigos, las cosas que están acá en venta salen un poquito cariñosas, un poquito saladas, más saladas que el Mar Caribe. Si quieren comprar recuerditos, souvenirs, procuren comprarlo en otro lado, acá no. Si seguimos un poco más, de este lado tenemos lo que sería la recepción, acá se hace el check-in y el check-out, y por este lado hay como consejeros. Tipo, ¿tenés alguna duda? Tratas con ellos, te lo resuelven acto. Por cierto, muy amable el personal, me gusta. Y este, amigos, vendría a ser el lobby como la sala principal. Tenés lo que sería un par de sillones para tu gusto, gustito. Del otro lado tenés una barra, que por cierto, los tragos de esta barra, los tragos de este bar son muy ricos. Y bueno, si miramos hacia arriba tenemos lo que sería el hotel en sí. Todo esto son los pasillos hacia las habitaciones. Y por cierto, el Hotel Iberostar es un hotel 5 estrellas, 4 diamantes con el régimen todo incluido. Al menos este que está en Cancún. Oh, por Dios, se nubló un poco. ¿Qué está pasando? Amigos, el clima en la Riviera Maya es así, De repente tenés un sol hermoso, como están viendo en las tomas de dron. En los 5 minutos, pumba, se nubló. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es la madre naturaleza, brother. Ok, amigos, le quiero mostrar las instalaciones porque, bueno, esto es lo segundo más importante. Si uno quiere venir a un hotel 5 estrellas todo incluido, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es el primer lugar? La habitación, ¿no? Luego le muestro la habitación, cuánto es el costo y qué tal, qué incluye. Por cierto, en el concepto todo incluido entra lo que sería comidas las 24 horas, desayunos, almuerzos, merienda, cena, y también entra lo que serían las bebidas. Podés beber lo que quieras, tomarte hasta el agua de las flores las 24 horas, que acá no hay problema, está todo pago, amigo. Por cierto, si ustedes quieren un adelanto de la habitación donde estoy, es allá arriba, arre. No les tiro un adelanto, tiene una vista espectacular, digna. Ok, colocamos la tarjeta de acceso. Ok, amigos, entramos a lo que sería la habitación. Wow, qué habitación nice, Antes de ir para allá, veamos qué hay acá. Hola, acá estoy yo. Wow, tenemos lo que sería este triple espejo gigante. Para lavarse los dientes, para lavarse la cara, lo que sea. Qué duchita que tenemos, papi, Esto es muy importante, ustedes ya lo saben. ¿Qué tenemos acá? Ya veo que rompo algo, mejor lo dejamos cerrado, pero bueno, ahí seguramente se guarden cosas.
Ah, este vendría a ser el armario, este vendría a ser el closet. Wow, está grande, Bien ahí, hay plancha para planchar la ropa. Que no voy a planchar, porque bueno, ya estoy casi al final del viaje, ¿no? Bueno, esta sería la habitación principal. Bueno, lo que es esta cama. ¡Qué grande! Un montón de almohadones, por supuesto que sí. Un velador traído de Francia, arre que no. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos vasos, tenemos café, tenemos té, tenemos botellas de agua, tenemos tazas. ¿Qué hay por acá? ¡Hay una nevera! Miren. Ah, bueno, tenemos lo que sería bebidas, que esta se puede recargar cuantas veces vos quieras. Tenemos una tele de 49.000 pulgadas. Wow, amigo, sigo sorprendido con el tamaño de la cama gigante, De todos modos, siempre termino durmiendo ahí, bien al filo, al borde. Así soy, no me pregunten por qué. Tenemos lo que sería un silloncito, una mesita, tremendo escritorio, Willy. Con otro espejo, si no es suficiente los espejos de allá, acá hay otro grande. Telefonito para servicio en la habitación. Otro velador traído de Bélgica ¿Qué tenía que ver Bélgica, Francia? Y bueno, lo que más esperaban ustedes, la vista. Veamos qué vistores tenemos. Ah, se abría de costado. ¡Wow! Miren qué vista que tengo, chulada, papá. Acá podemos ver lo que sería la parte del hotel del lado de la playa. Y miren el hermoso mar Caribe. Miren qué lindo mar que tenemos de este lado. Los colores, mirá esos colores. Turquesa. Desde acá puedo ver cómo juegan al vóley. Puedo ver cómo toman algo allá en el bar. Puedo ver desde arriba las palmeras. Wow, amigos. Qué vistones que cargo desde acá. Y no me quiero imaginar la gente que se aloja de ese lado, que tiene la playa más cerca todavía. Wow, amigos. Momentito para apreciar esto. Chulada divina. La laguna por un lado y el mar por el otro lado. Miren, ¿alguien haciendo parapente? ¿Cómo se llama eso? Eso está buenísimo. Wow. Por cierto, amigos, esta no es la habitación que yo había reservado. Yo había reservado una habitación estándar, pero bueno, será que por la capacidad de gente me dieron un upgrade, me subieron de nivel. La habitación que había reservado era unos pisos más abajo y la vista al mar no iba a ser tan privilegiada como esta. Que la estoy viendo desde acá y digo... Y otra diferencia respecto a la otra habitación es que esta, bueno, es una habitación más grande, con una cama mucho más grande. Así que bueno, sigamos viendo si vale la pena alojarse en un hotel como este. Antes de mostrarle todo esto, déjenme decirles que el hotel cuenta con 5 restaurantes. Un restaurante mexicano, no podía faltar. Un restaurante especializado en carnes. Un restaurante italiano. Un restaurante japonés. Y un restaurante especializado en comida americana. Conjunto con estos 5 restaurantes tenemos un buffet. Por cierto, en cuanto al buffet, la calidad de la comida en general bastante bueno. Miren que desayuné, almorcé, merendé, cené. Y la verdad que todas las comidas estuvieron bastante ricas. Así que eso, bastante bueno en cuanto a la gastronomía. Ok, amigos, me encuentro con Eric de Entretenimiento, que nos va a contar más o menos qué actividades podemos encontrar en el hotel y cómo la pasa él trabajando. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Miren, aquí en el Hotel Iberostar tenemos actividades desde cornhole, consiste en arrojar una bolsa de arena a un hoyo y es por puntajes. También tenemos torneos de ping pong, tenemos juegos de voleibol en el agua, tanto en la playa, fútbol, soccer en la playa, tanto en una cancha certificada por la FIFA. También tenemos waterpolo y lo mejor de todo es la fiesta en la noche, porque te puedes topar a gente internacional, desde un mexicano, un argentino, hasta un polaco, un ruso. Así que aquí solo necesitas ganas para divertirte. Todo el mundo viene acá. Todo el mundo. Pero bueno, chicos, espero verlos pronto aquí y pues saludos hasta Argentina. Chao desde México. Gracias, Eric. Con mucho gusto, bonito día. Miren qué bonito el exterior del hotel, donde están todas las piscinas, todas las albercas. Así se ve el hotel desde la parte de atrás, desde el lado de la playa. Podemos ver que hay un montón de camastros con estas sombrillas. Por aquel costado podemos ir a solicitar toallas. Acá tenemos como un lugar de actividades para niños. Y acá tenemos otro parque que es como para niños, un parque acuático, un mini parque acuático. Porque, amigos, este es un hotel familiar, no es solamente de adultos. Seguimos viendo un poco más las instalaciones. Esta es una piscina donde ahora mismo están jugando al vóley. Están pasando bien los panos. Y es que realmente no puedo con la fachada del hotel. Miren qué lindo, miren qué elegante. Las palmeras le dan el toque, Y esto sigue, amigos, porque el hotel es grandísimo. Acá tenemos lo que sería la piscina principal, o como dicen acá, la alberca principal. Wow, amigos, miren qué bonita que es la piscina, Quizás la cámara no le hace justicia, pero es gigante.
hasta acá llega. Acá tenemos lo que sería un bar, que este es el bar más solicitado, ya que bueno, ahora mismo es tempranito, pero en unas horas esta piscina se llena y el bar está a full entregando tragos. Entre otras cosas que tienen costo están lo que serían estos sillones, que no sé cuánto cuestan, pero no están incluidos, amigos. Si los querés usar, taca taca, tarasca tarasca. Por cierto, amigos, like por el tremendo vistón que tengo desde la habitación, pero por su pollo, ¿cómo que no? Y suscríbanse, así no se pierdan ningún video de mis viajes. Y ya que estamos, basta de misterios, Nicolás, basta. ¿Cuánto cuesta la habitación? ¿Cuánto cuesta el lugar donde te hospedaste? Bueno, acá infieren muchos factores, ¿no? Primero y principal, las habitaciones de los hoteles varían el precio. Algunas son más pequeñas, otras son más grandes, algunas incluyen una vista al mar, otras no. Así que bueno, dependiendo de eso va a ser el precio de la habitación. Ok, Nicolás, pero ¿cuánto salió la tuya? Decime. Pasó algo muy raro con mi habitación porque bueno, yo simplemente quería una habitación estándar, ya que bueno, yo sabía que iba a estar en las instalaciones del hotel y no me iba a pasar todo el día en el cuarto, así que yo pedí la habitación más sencilla, no me importaba si tenía vista al mar. Y saben que desde el hotel me dieron un upgrade, una subida de nivel, ¿cómo que no? Y me dieron una habitación en el piso 5 con vista al mar. O sea, ustedes vieron lo que era la vista al mar. Tienen que ver qué bonito se ve eso al amanecer. Bueno, igual ya lo vieron, ¿no? Esa habitación cuando la solicité me salió $250. Pero bueno, hoy en día como se acerca una temporada bastante alta, los precios aumentaron. Creo que esa habitación, la más sencilla, que no era en la que estoy yo, sino que era otra habitación, creo que están a partir de los 7.500 pesos mexicanos. Ahí les dejo también el precio en dólares. Y también varía el precio de la habitación si se hospedan 3 personas, 4 personas, como por ejemplo una familia, 5 o más. Seguramente las habitaciones salgan muchísimo más caras. Pero bueno, amigos, basta de chácharas. Ya vieron la habitación, ya saben el precio, ya vieron bastante las instalaciones. Les quiero mostrar lo que sería el mar, porque obviamente este hotel cuenta con acceso al mar, acceso privado, ¿eh? El mar es una locura, ya lo vieron desde las tomas de dron, pero bueno, se los quiero mostrar desde mi cámara. Amigos, miren qué bonito panorama, aunque esté un poquito nublado, miren qué bonito panorama, qué lindo acceso al mar que tiene este hotel, De este lado podemos ver que te brindan un servicio de masaje, que este tiene un costo extra o te lo puedes ganar jugando. Tenemos acá regaderas para que te saques la arena y lo que más me gusta son los camastros, los sillones. Miren qué bonito, disponen como de 400 millones de sillones, así que no te va a faltar lugar para que te relajes, amigo. De este lado tenemos lo que sería la alberca principal, la piscina principal que les mostré, conjunto con el bar. Y bueno, ahí en las tomas de dron ya vieron el precioso mar que se carga de este lado. Wow, los colores del agua, ese turquesa, ese celeste, no sé qué tonalidad de azul es, pero es precioso, es divino. Miren, aunque esté un poquito nublado, se ve espectacular, se ve padrísimo, como dicen acá. Obviamente contamos con un guardavidas y algo también curioso, que bueno, no es curioso, porque el hotel lo que quiere es mimarte. El hotel lo que quiere es que vos te sientas a gusto. Acá donde estoy enfocando tenemos lo que sería un food truck, donde básicamente te dan comida rápida, obviamente gratis. Y del otro lado, donde estoy enfocando, tenemos otro bar. ¡Otro bar! Pero si tenemos otro acá. ¿A cuánto? ¿10 metros? No importa, al hotel no le importa. Te metemos otro bar porque sí, amigo. Esta vendría a ser como la zona de los apartamentos exclusivos que le dije. A esto le dicen villa. Yo soy Nico Villa, pero de esta villa no tengo nada, Yo estoy allá, papis, en las habitaciones. Amigos, me vino un poquito la sombra porque el sol les pega bastante fuerte. Bueno, eso creo que ya lo mencioné en todos los videos por esta zona, ¿no? Si bien la noche en este hotel cuesta lo que cuesta, hay otros hoteles que son más caros y que quizás son de más categoría. Como por ejemplo el hotel Xcaret, que es 5 estrellas y 5 diamantes. Hasta donde yo había averiguado, la habitación más barata estaba en $750 la noche. Una habitación sencilla, O sea, creo que es la más barata. Y después había otro hotel que me llamó bastante la atención, que se llama LeBlanc, que no sé qué categoría tiene, seguramente sea 5 estrellas, 5 diamantes, y la noche no bajaba de los $1.000. Wow, amigos, ¿se imaginan hospedarse una semana ahí? $7.000. Wow. Obviamente con los régimen todo incluido, ¿no? Seguramente. Y ya que estamos hablando de precios, que estamos hablando de todos estos temas, me da pie a hablar sobre una cuestión, sobre unos comentarios que leí en videos anteriores, en los cuales mencionaban de que si voy a viajar de esta manera, que mejor que ni viaje. Claro, porque yo me muevo de acá para allá, me hospedo en un montón de lugares, siempre estoy buscando precios, siempre estoy buscando lo que sería relación precio-calidad. Entonces leí varios comentarios que me dijeron: che, si vas a ir a Cancún, no viajes como un mendigo. Si no tenés el dinero para viajar a este lugar, no viajes. Y yo tipo,
¿Cómo? Simplemente no puedo hospedarme en los lugares que yo quiero que estén baratos, que lo único que yo pido es que estén limpios y que se pueda pasar una noche tranquila. Pero hay gente que no, que piensa que venir a esta zona, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, etcétera, tienen que venir y dejar la vida, dejar toda la pasta. Y no es así. No me voy a olvidar de un comentario que leí en el primer video. Déjenme lo busco y se los leo. Realmente escuchen este comentario, o sea, realmente alguien lo comentó. Viajando a Cancún a lo miserable. Qué horror. Yo prefiero pagar un todo incluido de lujo. No es tan caro. Y está bien, te felicito. Perfecto. Pero lo mío no es viajar a lo miserable. A mí me gusta la aventura, me gusta ir de un lugar hacia otro, me gusta conocer. Que vos puedas estar en un todo incluido todas tus vacaciones, pero está bien, te felicito, está perfecto. Pero quizás hay gente como yo que tal vez la idea de un todo incluido tantos días no le llama tanto la atención. A mí me gusta, como les digo, más la aventura, más conocer lugares, más estar de acá para allá, tomarme los buses, conocer, estar en contacto con la gente, ver el día a día de los locales y no es solamente estar en las zonas turísticas. A mí me gusta eso. Así que bueno, respeto tus preferencias, pero también tenés que respetar las preferencias de los demás. Pero bueno, este es uno de los tantos comentarios que leí sobre de que siempre estoy buscando lo más barato, siempre estoy viendo esto. No, yo siempre busco relación precio-calidad. Cierto, estuve suficiente tiempo acá como para darme cuenta de dónde viene la gente, cuál es como el público objetivo del hotel, qué nacionalidad frecuenta más este hotel, este alojamiento. Y amigos, creo que por goleada la gente que más frecuenta este hotel son los norteamericanos, más que nada gente de Estados Unidos, estadounidenses y por otro lado canadienses. Creo que en un 70% esas dos nacionalidades copan todo el hotel. ¿Y por qué me doy cuenta de esto? Porque básicamente pasás por al lado de alguien y tiene el acento norteamericano. Tienen ese acento, ese inglés americano y ahí te das cuenta. Uy, amigos, un huésped me avisó de que estaban estos bichitos por acá. Ah, chiquititos, ¿eh? Por cierto, unos bichitos bastante grandes, ¿no? Bastante prominentes. Y al haber tanto norteamericano, el otro día estaba hablando con un señor de México. Por cierto, hermano Raúl de Veracruz, gracias por el dato. Me dijo por qué a los estadounidenses se le dicen gringos. Ustedes conocen la palabra gringo, o sea, se la escucha por todos lados. Él me estaba comentando, sí, acá está lleno de gringos. Y ahí como que me hizo clic y le pregunté, hermano, ¿por qué se le dice gringos? ¿Y saben que él se sabe la historia? No me acuerdo muy bien, me lo contó con todos los detalles, pero yo se las resumo. Resulta que hubo una guerra hace un par de años atrás, en el 1800 no sé cuánto, y resulta que los estadounidenses tenían un uniforme verde, el uniforme verde militar. Entonces los mexicanos le decían green, go home. Green, go home. O sea, verde, vete a casa. Verde, vuelve a casa. Entonces me dice, ¿entendés? Y yo le digo, ¿cómo? Y me dice, green, go home. Y le digo, ah, green, o sea, gringo, o sea, green go home, gringo. Y ahí dije, wow, era tan fácil, pero tenía un trasfondo que nunca lo iba a entender. Así que todo deviene de una guerra, ¿eh? Yo no sabía eso. Comenten si ustedes tampoco sabían el dato. Yo sinceramente quedé como maravillado. Es como que aprendí algo nuevo, es como que, wow, me iluminé. Son pequeños datos, pero sirven, ¿no? Ahora le van a decir a su familia, ¿saben por qué le dicen gringos? Y ahí van a contar esta historia que les conté. Igual pueden profundizar un poco más el conocimiento en Google, ¿eh? Pues amigos, ¿cómo estoy sudando? Bueno amigos, cerrando un poquito el video, wow, qué hotelazo, qué instalaciones y cuánto trabajo brinda, ¿no? Porque básicamente acá podemos encontrar a 100, más de 100 empleados, no sé si más de 200, pero está lleno de empleados. Todo el tiempo los ves trabajando. Hace un rato nos cruzamos con nuestro amigo Eric, que nos contó las actividades que podemos realizar acá, las actividades lúdicas que podemos realizar. Se ve que este hotel invierte mucho, invierte demasiado y los empleados están todo el tiempo haciendo cosas. No vas a ver a ninguno sentado, o sea, ninguno parado sin hacer nada. Todo el tiempo están demandados, así que es gente que le pone ganas, que le pone bastante garra, bien ahí. Así que bueno amigos, voy a dar mi conclusión final. ¿Vale la pena alojarse en un hotel como este? En un hotel 5 estrellas, todo incluido, en este caso el Iberostar. Uf amigos, estuve pensando varios días en esto y llegué a una conclusión. Si tu objetivo final de vacaciones o de viajes es simplemente venir a la playa y tener todo a mano, todo accesible, comidas, bebidas, baños, un lugar para dormir, obviamente, la playita a 20 metros a escasos pasos sin tener que viajar, pienso que un hotel así sí vale la pena el gasto. Comes todo lo que querés, bebés todo lo que querés, hacen actividades, estás todo el tiempo divirtiéndote, estás todo el tiempo haciendo cosas, los días pasan súper rápidos y si los días pasan rápidos es porque lo estás disfrutando mucho. Así que pienso que si tu objetivo es ese, sí vale la pena. No te digo que vengas a este hotel, hay un montón más, pero de que vale la pena un régimen todo incluido con acceso a la playa, sí,
vale la pena si tu objetivo de viaje es estar relajado y básicamente que te mimen, que te malcríen, porque me di cuenta de eso, estos hoteles te malcrían. Pero si tu objetivo de viaje es conocer otros lugares, por ejemplo, si venís a Riviera Maya y querés ir al Chichén Itzá, te va a llevar todo el día. Entonces ahí no vas a poder disfrutar de las instalaciones de los hoteles, no vas a poder disfrutar quizás un almuerzo, una merienda, capaz te llevas lo que sería un lunchbox, pero no es lo mismo. Si querés conocer, por ejemplo, Playa del Carmen, querés conocer, por ejemplo, Tulum, Bacalar u otros lugares, medio que te limita un poco estar acá. Así que si tu objetivo es moverte de acá para allá todo el rato, un hotel todo incluido no es lo tuyo, amigo. Estuve un mes por México, un mes recorriendo las calles mexicanas, me encantó, amé este país y pude cerrar el viaje en un hotel así para hacerle un video para ustedes, amigos y amigas. Que ustedes no son mis amigos, no son mis amigas, ustedes son mi familia. Estoy creando contenido hace 1 año y medio en este canal, así que muy contento de que a ustedes les gusten estos videos. Si no están suscritos, suscríbanse, obviamente. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Si ustedes quieren venir a Iberostar, recomendadísimo, es un hotel hermoso, sin dudas volvería. Por cierto, si me quieren invitar a Iberostar para una próxima ronda, ustedes ya saben, che, Nico Villa, te invitamos, venite un mes, cuánto quería, ¿no? Y estaría bueno probar en alguna otra ocasión otro hotel 5 estrellas para hacerle una reseña, ¿no? Un todo incluido. Próximamente, en un otro viaje, estaría bueno ir al Xcaret, a ver qué tal, a ver qué tool, porque es tan polémico que dicen. Así que bueno, amigos, me voy despidiendo. Gracias a los miembros de Patreon por apoyar el canal. Gracias de corazón, en serio. Si quieren formar parte, link en la descripción. Y también muchas gracias a las personas que envían su apoyo vía PayPal, vía Mercado Pago, etcétera. Realmente su ayuda es gigante, la aprecio un montón. Me voy despidiendo, amigos, nos vemos en el próximo video. Chao.